Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Cordiales saludos a ustedes, señores estudiantes de bachillerato. En esta semana 15 del plan educativo aprendamos juntos en casa el área de matemáticas conformado por la magíster María Yagual Suárez, el ingeniero Gustavo Yagual Vera y quien les habla, el licenciado Ángel Escalante Sánchez, docentes de la unidad educativa Luis Fernando Vivero. Le entregamos este material didáctico que con el apoyo del currículo priorizado vamos a continuar con el aprendizaje. Sean todos ustedes bienvenidos. En este 10 de septiembre del 2020 vamos a desarrollar la clase número 12 que tiene como tema los vectores, suma, producto, cuyo objetivo es establecer la importancia de los vectores en el diario vivir. Para muchos de ustedes ya es un tema bastante conocido. Sin embargo, hoy cuento con el apoyo de dos colegas que nos van a permitir recordar parte de este capítulo. Vamos a prestar atención a lo que viene a continuación. Ruede el video. Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a estudiar el capítulo de vectores. Un vector es un ente matemático, como el punto, la recta o el plano, y se representa mediante un segmento de recta orientada, es decir, una flecha. Sí, los vectores los representamos mediante flechas. Ahí tenemos al vector A, al vector B y al vector C. Para indicar que se trata de vectores, colocamos una flechita arriba de A, de B y de C. ¡Excelente! Un vector tiene tres elementos imprescindibles que vamos a estudiar una y otra vez. ¿Cuáles son? Son módulo, dirección y sentido. No lo olvides, módulo, dirección y sentido. El módulo es el tamaño o longitud del vector y hace referencia a la intensidad de la magnitud que representa. En un ratito más hablaremos de magnitudes, pero recuerda que el módulo es el tamaño o longitud del vector. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro vector A que tiene un módulo de 10 unidades. Para indicar que estamos hablando del módulo, colocamos a nuestro vector A dentro de dos barritas, aunque en algunos libros encontrarás que el módulo lo representan mediante el vector dentro de dos barritas a la izquierda y dos barritas a la derecha. Pero es lo mismo, están hablando del módulo del vector. Aquí en ambos casos nos indican que el módulo del vector A es de 10 unidades. El segundo elemento es la dirección. La dirección es la línea de acción del vector y su orientación en el plano cartesiano queda definida mediante el ángulo θ, que es el ángulo formado entre la parte positiva del eje X, entre el semieje X positivo y nuestro vector. Ojo que este ángulo θ siempre se va a medir en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario al sentido de giro de las agujas del reloj. Ahí tenemos a nuestro vector A que tiene un módulo de 10 unidades. Y una dirección que queda definida mediante el ángulo θ de 53 grados. Ahora vamos a colocar al vector B que tiene un módulo de 10 unidades y una dirección que queda definida mediante el ángulo θ que tiene un valor ahora de 30 grados. A y B, el vector A y el vector B, tienen el mismo módulo, pero diferentes direcciones. Ya hemos estudiado módulo, ya hemos estudiado dirección y nos falta solamente el sentido. El sentido se representa gráficamente mediante una cabeza de flecha y nos indica hacia qué lado de la dirección o línea de acción actúa el vector. Sí, ahí tenemos representado gráficamente al sentido del vector A mediante la cabeza de una flecha. Hasta aquí vamos más o menos bien, pero estoy seguro que muchos se preguntarán: ¿y para qué sirve eso de los vectores si en mi vida los he visto? Y para ello tenemos que recordar un video que habíamos visto al inicio de nuestro curso de física, el video de magnitudes. Una magnitud es todo aquello que se puede medir y por supuesto en el mundo hay muchísimas cosas que se pueden medir. Podríamos medir, por ejemplo, la longitud o distancia que existe entre mi casa y el parque utilizando Google Maps y es de 99 metros. Podríamos medir utilizando una balanza la masa de esta pepota de oro, que es de 1 kilogramo. ¡Excelente! De acuerdo a su naturaleza, las magnitudes se clasifican en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares, la primera de ellas, las magnitudes escalares, se definen mediante un número, un valor y una unidad de medida. Un ejemplo de magnitud escalar, por ejemplo, el tiempo, ¿sí?
podríamos medir la duración, el tiempo en promedio que duran los videos del canal de Matemóvil, y estos tienen una duración, un promedio de tiempo de 15 minutos. Otro ejemplo de magnitud escalar, la temperatura. En mi ciudad, en la ciudad de Piura, al norte del Perú, la temperatura en el verano alcanza los 39 grados. Un verdadero infierno, ¿verdad? ¡Claro que sí! Además de las magnitudes escalares, también tenemos a las magnitudes vectoriales, que son aquellas que quedan definidas mediante un módulo, una dirección y un sentido. Son aquellas que para definirse necesitan módulo, dirección y sentido. Son ejemplos de magnitudes vectoriales, la velocidad, la aceleración, la fuerza. Y es aquí donde radica la importancia de los vectores, porque nos permiten representar estas magnitudes vectoriales y gracias a ello muchos fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza. Esa es la gran importancia de los vectores, pues nos permiten representar estas magnitudes vectoriales y con ello varios fenómenos físicos, muchísimos fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, aquí tenemos a un avión Boeing 737-300 y vamos a representar una magnitud vectorial, ¿cuál? La velocidad de nuestro avión Boeing 737-300 durante el despegue. Vamos a representar esa velocidad y para ello vamos a utilizar un vector. Vamos a utilizar al vector V, que durante el despegue tiene un módulo de 270 km por hora, rapidísimo, y una dirección que queda definida mediante el ángulo θ de 17 grados. Y el sentido lo representamos gráficamente mediante esa cabeza de flecha. 3 elementos: módulo, dirección y sentido. Otro ejemplo de magnitud vectorial. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de vectores y ahora veremos un ejemplo de cómo encontrar la suma de vectores gráficamente. Y por ser el primer video, pues vamos a hacer el ejercicio más sencillo, ¿no? Vamos a realizar la suma de dos vectores escritos pues de esta forma, ¿sí? Cuando conocemos la magnitud y su sentido y orientación, y pues vamos a hacerlo gráficamente, ¿no? Entonces para esto primero que todo necesitamos realizar nuestro plano de coordenadas geográficas o puntos cardinales, que es este, ¿no? Bueno, lo hago así, generalmente uno se acostumbra a hacerlo exactamente esta línea y en toda la mitad hacer la otra línea. Yo lo hago de esta forma porque ya sé que mi gráfico me va a dar por este lado, ¿no? Entonces para aprovechar el espacio del tablero. Pero entonces, bueno, antes de empezar les recomiendo que vean los videos en los que les enseñé a graficar vectores, porque en esos videos pues lo expliqué más despacio, más detenidamente. Obviamente aquí lo voy a explicar pero un poco más rápido, ¿no? Entonces empezamos graficando nuestro primer vector. Entonces colocamos nuestro graduador de esta forma, o bueno, nuestro transportador. ¿Por qué? Porque vamos a contar desde el este 30 grados hacia el norte, ¿no? O sea, desde el este 30 grados hacia arriba, o sea, hacia el norte, ¿no? Entonces contamos los 30 grados, 10, 20 y 30. Los 30 grados me dan exactamente aquí, entonces hago una linecita para indicar que ahí me dieron los 30 grados y trazamos el vector, obviamente, hacia esa orientación. Entonces aquí están los 30 grados. Si quieren ustedes pueden colocar aquí que midieron los 30 grados, no hay problema, y que midió 3 unidades. Bueno, en este caso dice 3 metros, no lo podemos hacer de 3 metros, entonces lo hacemos de 3, lo que queramos, ¿no? Lo más aconsejable sería que si se puede hacer en centímetros, háganlo en centímetros porque es la forma más fácil de medir. Obviamente cuando las unidades son muy grandes, o cuando más bien aquí la cantidad es muy grande, por ejemplo si llega a decir 35, pues es muy difícil hacerlo de 35 centímetros, entonces se aconsejaría por ejemplo milímetros. Pero bueno, aquí yo lo hice de 3 unidades de este tamaño, ¿sí? No importa qué tamaño, lo importante es que todas las unidades las voy a hacer de ese tamaño. Entonces este vector es mi vector A. Entonces ya graficamos nuestro vector A. Ahora vamos a graficar el vector B. Aquí es donde les decía en uno de los videos anteriores por qué es que debemos aprender a trazar un vector de estos en cualquier ubicación, no solamente iniciando aquí en el centro, ¿sí? En el centro entre comillas, sino iniciando en cualquier lado. ¿Por qué? Porque acordémonos que al sumar vectores lo que tenemos que hacer es ordenarlos, ¿sí? O sea, que este llegó hasta aquí, entonces el otro sale de aquí y va hasta otro lado. Bueno, entonces este otro vector ya no lo voy a iniciar aquí, sino lo voy a iniciar acá, donde terminó mi primer vector. Entonces, acordémonos que mentalmente debemos ubicar este plano, ¿sí? Mentalmente no lo debemos dibujar, sino mentalmente ubicarlo aquí, ¿sí? Y ustedes observan que si lo ubicamos ese plano acá,
pues me va a quedar aquí el este, el norte, el oeste y el sur, ¿no? Ya lo quito porque la idea es que nos lo mentalicemos, ¿no? Entonces, como voy a empezar mi otro vector acá, ya sé que voy a tener que medir 37 grados desde el este hacia el norte. Yo voy a hacer mi línea auxiliar que va a ir hacia el este de este punto. ¿Y para qué la hago? Pues para acordarme que voy a contar el ángulo desde aquí, desde el este hacia el norte, ¿no? Entonces, ¿qué ángulo debo contar? 73 grados hacia arriba, ¿no? Entonces colocamos el graduador de esta forma y medimos los 73 grados. Entonces aquí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 73. Aquí exactamente me dan los 73 grados. Entonces mi vector inicia aquí, ya lo puedo trazar y debe medir 4 unidades exactamente iguales de grandes que las que medimos, ¿no? Entonces, como les decía, si aquí medimos en centímetros, aquí tenemos que también medir en centímetros. Debe medir 4 unidades, 1, 2, 3 y 4. Espero que se alcance a ver que termina aquí el vector B. Entonces voy a marcar que este es mi vector B. Como es gráficamente, pues obviamente solamente vamos a utilizar el gráfico, ¿no? Entonces, ahora vamos a trazar nuestro vector suma, o sea, el vector de la suma entre A y B, que acordémonos que la suma inicia donde inició el primer vector y termina donde terminó el último vector. Entonces miren que aquí, pues como les he explicado en los videos anteriores, la suma es un caminito, ¿no? Entonces hacemos el primero, luego el segundo, si vamos a sumar otro hacemos el tercero para donde vaya. Entonces, ¿en dónde inició ese caminito que hicieron estos dos vectores? Inició en este punto, ¿sí? Y terminó acá, es donde terminó el último vector, ¿no? Entonces inicia donde inició el primero y termina donde terminó el último. Entonces trazamos nuestro vector. Entonces el vector suma es otro vector que es este, ¿no? Inicia donde inició el primero y termina, como es un vector, termina en flechita. Bueno, aquí esas dos flechas generalmente le quedan a uno como todo raro ahí haciendo un tachón, pero lo importante es que sepamos que este es el vector suma. Aquí pues yo le escribo que este es el vector suma de A más B, ¿sí? Ahora, para dar la respuesta, lo que tenemos que hacer es mirar el gráfico. Entonces, miramos nuestro gráfico, obviamente. Aquí yo ya le tracé las lineecitas. Entonces, para dar la respuesta debemos escribir las características de este vector. O sea, debemos escribir lo mismo que estos. ¿Cuánto mide y cuál ángulo hacia qué dirección va? Entonces, voy a escribir por aquí el vector, la respuesta. Entonces voy a escribir que el vector suma de el vector A más el vector B, que a veces uno le escribe otra letra, es igual. Entonces, siempre primero se dice cuánto mide. Ustedes pues medirían con su regla. Si midieron en centímetros, aquí deben medir en centímetros. Si midieron en milímetros, aquí deben medir en milímetros, al igual que todas las medidas, ¿no? Entonces, aquí en mi dibujo yo veo que este vector suma mide más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y más o menos como 6,5 diría yo. 6,5 ¿qué? Lo que diga acá, aquí decía metros y metros, entonces aquí dirá metros. Les aclaro lo siguiente, pues como es un método gráfico no va a dar exacto, pero va a dar una respuesta muy aproximada. Entonces, si ustedes llegan a hacer su gráfico y a ustedes en la respuesta les dio 6,6 o 6,7 o 6,8, incluso hasta 6,9 o por ejemplo 6,1, eso está perfecto. Sí, lo importante es que nos dé un valor aproximado a lo que nos va a dar numéricamente, ¿no? Que más adelante vamos a ver videos en los que lo hallamos numéricamente. Ahora, además tenemos que decir la ubicación y el sentido. Entonces debemos decir cuál es el ángulo y desde dónde hasta dónde se midió el ángulo. Generalmente la forma más correcta de medir los ángulos es desde el este o desde el oeste. O sea, voy a borrar un poquito aquí mi vector A. ¿Para qué? Para mostrar cuál es el ángulo que yo voy a medir. Voy a medir desde el este a ver cuál es este ángulo, ¿sí? Porque ese es el ángulo en el que me dio el vector suma. Entonces, obviamente, como voy a medir desde aquí hacia arriba, colocamos nuestro graduador de esta forma y pues contamos cuál es este ángulo. Entonces aquí observamos que son 10, 20, 30, 40, 50 y más o menos, yo veo que aquí está más o menos 54 grados. Entonces, como este ángulo mide más o menos 54 grados, o podríamos decir que 55 grados, ¿sí? Entonces yo digo que el ángulo lo conté desde el este, que midió 54 grados, y que lo conté hacia el norte, porque lo conté
hacia arriba. Y con esto terminé yo mi ejercicio. Pues bien, has de saber que el capítulo de vectores es bastante amplio. Con la ayuda de los colegas hemos recordado a los elementos de un vector y un ejercicio de suma de vectores. Sin embargo, durante el transcurso de esta clase, en el chat te voy a entregar unas láminas donde te voy a enfocar ciertos links para que puedas reforzar conocimientos con unos videos que los podrás observar desde tu casa. También tenemos en la presente lámina un ejercicio sencillo de producto de dos vectores que dice en la parte derecha: dada la pareja de vectores, determina analíticamente su producto. Tenemos el vector A y el vector B. Esto es muy sencillo. Lo que vamos a formar es una suma, donde tenemos primero a la multiplicación de los dos valores de las X, que se suma con la multiplicación de los dos valores de la Y, como observas allí. De allí viene el proceso matemático, que es de resolver las multiplicaciones. Recuerda que se utiliza la ley de los signos. Y por último tenemos el desarrollo de esa operación, y esto es ya el producto de dos vectores. Bastante sencillo, ¿cierto? Queda en ustedes el repaso. Para concluir, tenemos la actividad complementaria. Recuerda registrar la clase y la actividad en tu material de apuntes. Aquí quiero hacer algo hincapié. Durante el transcurso de esta clase, en el chat, como te dije, te entrego cierta información donde te podrás guiar de cuál es la parte de este material que vas a registrar en tu cuaderno o en tu hoja de apuntes. Como ejercicio te entrego 3 parámetros, en los cuales los vas a leer y vas a desarrollar en base a lo aprendido. Sin más que decirles, jóvenes, por hoy vamos a cerrar las clases de matemáticas, no sin antes agradecer su amable atención. El área de matemáticas se siente satisfecho de compartir con ustedes esta clase. Que tengan un bonito día. Hasta pronto. Bye.